es necesario detenerse con mucha más profundidad y responsabilidad a analizar lo que está ocurriendo, porque reducirlo a un simple conflicto entre fans no solo es incorrecto, sino que invisibiliza la gravedad real de la situación. Lo que estamos presenciando no es un desacuerdo pasajero ni una discusión típica dentro de una comunidad grande. Es un patrón de comportamiento reiterado que ya encaja claramente dentro del hostigamiento digital, con consecuencias que trascienden la pantalla. El punto de partida puede parecer, para algunos, algo pequeño, que Jungkook haya republicado un video. Sin embargo, la reacción desproporcionada que esto ha generado deja en evidencia que el problema no es el hecho en sí, sino todo lo que ciertos sectores del fandom proyectan sobre ese tipo de interacciones. A partir de ese gesto, se ha desencadenado una ola de comentarios negativos, ataques directos y contenido manipulado dirigido hacia una persona completamente ajena a la industria del entretenimiento, un amigo de Jimin. Aquí es donde la situación cruza un límite fundamental. Cuando el foco de la crítica o del descontento deja de estar en figuras públicas, quienes, en cierta medida, están expuestas por la naturaleza de su trabajo, y se traslada hacia personas privadas, se rompe cualquier justificación posible. Este amigo no es una figura mediática, no ha buscado exposición, no forma parte del debate público. Sin embargo, ha sido convertido en blanco de ataques masivos, lo cual evidencia una preocupante falta de empatía y una normalización peligrosa del acoso colectivo. Además, no se trata únicamente de comentarios aislados o críticas puntuales. Se han visto ediciones malintencionadas, descontextualizaciones y narrativas construidas específicamente para desacreditar o ridiculizar. Este tipo de comportamiento no surge de la nada, responde a una dinámica en la que ciertos grupos refuerzan entre sí una visión distorsionada de la realidad, amplificando cualquier elemento que encaje con sus creencias y atacando todo lo que las contradiga. Paralelamente, la situación del café del padre de Jimin continúa siendo un ejemplo claro de cómo el fandom puede traspasar los límites de lo digital hacia lo tangible. No estamos hablando de un símbolo abstracto, sino de un negocio real, sostenido por una familia real, que ha sido objeto de acoso constante. Comentarios negativos, campañas de desprestigio e incluso visitas con malas intenciones han convertido ese espacio en un blanco recurrente. Este tipo de acciones no solo afectan la reputación del lugar, sino también el bienestar emocional de quienes lo gestionan. Frente a todo esto, el silencio o la tibieza de muchas cuentas grandes que se identifican como OT7 resulta como mínimo cuestionable. Estas cuentas tienen un alcance significativo y una capacidad real de influir en la conversación dentro del fandom. Sin embargo, su falta de posicionamiento claro frente a situaciones de acoso contrasta con la rapidez con la que se movilizan para otros temas, como métricas, reproducciones o promociones. Esto genera una percepción de selectividad que debilita la credibilidad de su supuesta neutralidad. No se trata de exigir que todas las cuentas hablen de todo en todo momento, sino de señalar una incoherencia evidente, cuando el bienestar de las personas, ya sean los propios miembros o su entorno, queda en segundo plano frente a intereses internos del fandom. Algo está profundamente desalineado. La omisión, en estos casos, también comunica, y muchas veces comunica permisividad. Otro punto clave en esta problemática es la influencia de ciertas narrativas persistentes dentro del fandom, especialmente aquellas que giran en torno a interpretaciones forzadas de las relaciones entre los miembros, como las que involucran a Jimin y Jungkook. Estas teorías, sostenidas con una intensidad que roza lo obsesivo, han creado una burbuja en la que cualquier interacción, gesto o ausencia es analizada bajo un lente sesgado. El problema no es únicamente que estas narrativas existan, porque en cualquier fandom hay interpretaciones diversas, sino la manera en que se defienden.
Cuando se convierten en una verdad incuestionable para ciertos grupos, cualquier elemento que las contradiga es percibido como una amenaza. Y esa percepción de amenaza es lo que desencadena ataques, campañas de desprestigio y, en casos como este, acoso directo hacia terceros. Esto no solo distorsiona la realidad, sino que también deshumaniza a las personas involucradas. Los miembros de BTS han hablado en múltiples ocasiones sobre su relación cercana, basada en años de convivencia, trabajo conjunto y apoyo mutuo. Han enfatizado la idea de familia, de compañerismo genuino. Reducir esa complejidad a teorías rígidas no solo simplifica en exceso sus vínculos, sino que también ignora su propia voz. Además, es importante considerar el impacto que este tipo de dinámicas tiene en el comportamiento de los propios artistas en redes sociales. Jimin no suele interactuar públicamente con sus amigos. Es algo poco frecuente, casi excepcional. El hecho de que lo haya hecho recientemente podría interpretarse como un momento de naturalidad, de cercanía, incluso de comodidad dentro de su espacio digital. Sin embargo, la reacción que ha generado una avalancha de odio en los comentarios envía un mensaje claro y preocupante. Cualquier apertura puede ser castigada. Este tipo de respuestas no solo afectan a la persona atacada directamente, sino que también condicionan el comportamiento futuro de los artistas. Si cada interacción personal se convierte en un foco de conflicto, es comprensible que opten por retraerse, por limitar su presencia o por evitar compartir aspectos de su vida que podrían ser malinterpretados o utilizados en su contra. Por eso, es fundamental insistir en algo que a veces se diluye en medio del ruido. Esto no es un fan war, no es una discusión entre preferencias ni una rivalidad entre subgrupos. Es hostigamiento. Es un comportamiento que implica repetición, intención de dañar y una clara asimetría entre quienes atacan y quienes reciben esos ataques. Y sobre todo, no representa los valores que históricamente han definido a ARMY como fandom. La idea de apoyo, respeto y comunidad se ve completamente contradicha por estas acciones. Tampoco encaja con lo que significa ser OT7, que en esencia implica apoyar a todos los miembros sin generar divisiones ni jerarquías basadas en preferencias personales. Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo ¿qué está pasando?, sino ¿qué se va a hacer al respecto? Porque mientras estas conductas no sean cuestionadas de manera colectiva, seguirán repitiéndose. El cambio no depende únicamente de grandes cuentas o figuras visibles dentro del fandom, sino también de la responsabilidad individual de cada persona que decide participar o no en estas dinámicas. Ignorar el problema no lo hace desaparecer. Minimizarlo solo lo perpetúa. Y justificarlo, directa o indirectamente, lo legitima. Por eso, más que nunca, es necesario reflexionar con honestidad. ¿Hasta qué punto se ha normalizado el daño en nombre del fanatismo? ¿Y en qué momento se va a trazar una línea clara que diga esto no es aceptable? BTS ha vuelto a captar la atención global con una propuesta visual que mezcla humor, estética cinematográfica y un mensaje simbólico sobre su evolución artística. Bajo la frase "Sí, como BTS, pero es más fácil decirlo que hacerlo", la agrupación presentó el videoclip de 2.0, una producción que destaca por su marcado estilo noir y su cuidada dirección visual. El estreno tuvo lugar el 2 de abril a las 6, a través del canal oficial de Hype Labels en YouTube, donde los fans pudieron descubrir una obra cargada de referencias cinematográficas y detalles creativos. Este videoclip forma parte de su supuesto quinto álbum de estudio Arirang y rinde homenaje a una de las escenas más icónicas del cine coreano, la secuencia del pasillo de la película Oldboy, dirigida por Park Chan-wook. La narrativa del video comienza con la apertura de las puertas de un ascensor antiguo, del cual emergen los 7 integrantes vestidos con elegantes trajes. Desde el primer momento, proyectan una imagen que recuerda a los clásicos héroes del cine noir, serios, sofisticados y rodeados de una atmósfera tensa.
Al avanzar por un pasillo estrecho, parecen enfrentarse a una serie de personajes rudos, evocando directamente la famosa escena de lucha de Oldboy, conocida por haber sido filmada en una sola toma. Sin embargo, BTS introduce un giro inesperado que rompe con la solemnidad típica del género. Elementos absurdos y cómicos, como un bastón fuera de contexto, un abanico con bandera, una flauta o incluso un periódico sostenido al revés, contrastan con la elegancia de sus trajes. A esto se suma un maquillaje peculiar, incluyendo barbas falsas, que añade un tono humorístico y desenfadado. Este contraste entre lo serio y lo absurdo genera una experiencia visual única, donde el dramatismo y la comedia conviven de manera intencional. La puesta en escena se ve reforzada por una iluminación dinámica que parpadea al ritmo de la música, mientras los personajes secundarios se mueven de forma exagerada, aportando energía y caos controlado al entorno. Todo esto se sincroniza con la coreografía del grupo, logrando un espectáculo visual coherente y entretenido. Uno de los momentos más significativos del videoclip ocurre dentro del ascensor, donde se presenta el concepto de 2.0 loading. En este espacio reducido, los miembros se cambian apresuradamente, simbolizando una transición. Al pronunciar la frase "finalmente hemos llegado", se transforman en la versión de BTS que el público reconoce actualmente, marcando así un punto de inflexión en la narrativa. El video concluye con escenas del grupo actuando en distintos espacios de un edificio abandonado, reforzando la idea de cambio, renovación y evolución. Este concepto de BTS 2.0 parece representar una nueva etapa en su carrera, donde exploran nuevas identidades artísticas sin perder su esencia. En conjunto, el videoclip no solo destaca por su estética y referencias culturales, sino también por su capacidad de comunicar, de forma creativa, el proceso de transformación del grupo.